Estimados amigos, es un placer enviar a ustedes un cordial saludo y felicitaciones con motivo de este nuevo aniversario que tiene una gran significación, no solo por haber alcanzado 7 décadas, sino porque implica una larga historia en la formación de educadores. Quisiera entonces aprovechar esta oportunidad para hacerles llegar algunas breves reflexiones sobre este asunto. En primer lugar, no soy partidario de una extrema centralización de la formación docente a través de una mega estructura, ya sea una facultad de educación, un instituto universitario superior, etc. Por el contrario, soy partidario de pequeños centros docentes aficados en su medio, empapados de su propia cultura, pero alejados así de esa política homogenizadora que ha permeado la historia de nuestro sistema educativo, que fuerza a todos los niños del país a estudiar los mismos temas durante el mismo tiempo, en los mismos horarios, ya sean las campañas de Napoleón, los ríos de África o los huesos de la mano, ignorando si esos alumnos viven en la región cañera de Bella Unión, en la frontera brasileña de Acebuá, en la zona turística de Rocha, en el barrio surfístico de Maruña. Chavarela fracasó cuando quiso trasplantar una cultura urbana europeizada a la primitiva campaña de nuestro país. Ese medio rural tenía su propia cultura que transmitían los adultos del grupo de manera informal, los padres, los abuelos, el almacenero, el capataz, etc. Esa sociedad defendió su cultura, se resistió al cambio, el cual llegó mucho más tarde a través de las transformaciones económicas, la tecnificación del agro, la difusión de las comunicaciones, etc. Para que haya un sistema educativo nacional rígidamente estructurado, homogéneo, debe existir una identidad nacional bien marcada, y eso no se da en nuestro país. La cultura de nuestra nación, que carece de una cultura primordial como ocurre en otras naciones, se fue constituyendo en base a aportes de múltiples culturas, llegadas con los inmigrantes que fueron poblando estas tierras. Primero los españoles como colonizadores, algún aporte guaraní, luego los italianos, los vascos, los franceses, los ingleses, etc. Se desarrolló de esta manera una cultura flexible, abierta, que estimula la creatividad. Los centros formadores de educadores, por lo tanto, deben bucear en esas características culturales, fomentando el conocimiento de la cultura local, sin perder por eso su integración al todo nacional. Obviamente, implicará un cierto esfuerzo de son los componentes culturales que son patrimonio nacional y que son los que valdrá la pena transmitir masivamente a través de todo el sistema educativo. Parecería que eso ya se hace a través de ciertos contenidos de tipo patriótico, el himno, las banderas, los héroes nacionales, los mitos históricos, etc. Pero los uruguayos orientales parecen no congeniar demasiado con los mismos. Nos sentimos más identificados con el fútbol de origen inglés, el mate de origen guaraní, los tamboriles de origen africano, etc. Por estas razones, sería interesante que este Instituto de Formación Docente aprovechase todos los márgenes que el rígido sistema actual le impone a través de los planes de estudio, los programas, etc., para bucear en las características propias de esta localidad, de sus aledaños, de su historia. Importa conocer los grandes pedagogos mundiales y nacionales, pero rescatar también aquellos que en este limitado entorno hacen su aporte importante, maestros, directores, experiencias educativas, instituciones, etc. Muchas gracias por haberme recibido cálidamente en una oportunidad anterior y por esta oportunidad que me ofrecen hoy. Profesor José Luis Pérez Guido, quien nació en San Bautista el 31 de mayo de 1941,
Cursó educación primaria en su ciudad natal y la educación secundaria en San Ramón, el primer ciclo, y en la ciudad de Canelones, el segundo ciclo. Cursó 3 años en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y obtuvo la titulación en Literatura y Filosofía en educación secundaria. Ejerció la docencia desde 1963 en el Instituto Normal Juan Pedro Tapié, hoy IFD de San Ramón, en la especialidad de Historia de la Educación, Filosofía y Filosofía de la Educación hasta mediados de los 90. También trabajó como profesor en los liceos de Santa Rosa desde 1965, donde ejerció la dirección desde 1988 hasta 1999 en el Liceo de San Antonio y en el Liceo de San Ramón. Quien saluda a la comunidad educativa del Instituto Juan Pedro Tapié de San Ramón es un ex docente de esa casa de estudios, un enamorado de esa actividad docente, un José Luis Perejido, nativo de San Bautista, hoy residente con mi familia en Santa Rosa, desde donde viajé muchos años a San Ramón a cumplir una tarea inolvidable como desde ahora comienzo a valorarla con todo el detalle y amplitud que la paciencia de ustedes soporte. La comunidad educativa del instituto se inserta en la actual ciudad educativa de San Ramón, a la cual el instituto contribuyó decisivamente en algunos momentos de la historia de San Ramón, para conformar esa iniciativa tan justa de respuesta a la hazañosa iniciativa de Juan Pedro Tapié, ¿verdad? El benefactor, por definición, uno de cuyos edificios el instituto recuperó oportunamente en el curso de la década de los años 60, de otros usos que tenían otras instituciones, con tensiones que viví, no fáciles de transitar en aquel momento, hasta que pudo instalarse allí el instituto propiamente luego de lo que voy a detallar en aquellas experiencias originales. Pero primero mi saludo a la comunidad educativa de este instituto, a sus 350 elementos vivos y humanos en acción aproximadamente, que hoy componen el núcleo vivo y atento al cual voy a dedicar este esfuerzo para, si cabe, fortificar su afán educativo, su ansia de progreso, que es sinónimo de lo que es el instituto, y así lo vivimos en el comienzo. Todos sabemos que el instituto nació en el año emblemático de 1950, ¿verdad? En San Ramón, se insertó allí, pero transcurrió aquel plazo en que las evaluaciones consiguientes y los progresos de las carreras en curso se hacían con tribunales viajeros, que en cada fin de año acudían desde Montevideo a tomar las pruebas correspondientes de los alumnos preparados. Eso lo viví directamente, porque allí me aproximé al instituto, fue mi primer contacto, invitado, llevado, convencido por la maestra Onetti, María Mercedes Onetti. Y en diálogo con ella, un día surgió la invitación para visitar el instituto y eventualmente integrarme como colaborador de esa tarea de edificación de lo que ella soñaba como el Instituto de Formación de Maestros que San Ramón merecía. Allá la acompañé, allá nos integramos honorariamente, por cierto, en el año 1963. Suena lejano y para mí tan reciente como abrir una ventana y ver los panoramas de aquel tiempo. Allí orienté, di clase, preparé algunas bibliografías y luego he integrado poco a poco entre ciencias de la educación, ciencias humanas. La ayuda se fue transformando en constancia, estimulado por quien en aquel momento orientaba los estudios como director, ¿no? Mario Seigas.
poco a poco se iba centralizando los anhelos de la gente, aquella, la inspiradora como María Mercedes Onetti, favorecedora, aunque no estuviera en cada minuto en el instituto, pero evidentemente era uno de sus objetivos y de sus sueños más caros, que vio por suerte plenamente realizado. Y en ese trabajo entonces fuimos transcurriendo con la presencia y aprendizaje de los tribunales que venían desde Montevideo, donde entonces el aprendizaje con Julio Casal Muñoz, con el inspector Lago Marcino, con Washington Redes Abadí, habituales visitas de fin de año para integrar a los tribunales. Significaba para nosotros tensiones muy especiales, ¿verdad? ¿Qué había significado nuestro esfuerzo? ¿Hasta dónde habíamos logrado el éxito de la comprensión y la preparación con los niveles adecuados que aquellos tribunales podían obtener? Y así entonces el instituto creció en perspectivas hasta aspirar hacia la oficialización de los cursos. La oficialización de los cursos que tuvo por supuesto, la presencia de una persona absolutamente indispensable en este tiempo histórico que estoy recordando y que es para el instituto una figura señera, como es el doctor Pedro Freire. Estamos ya entonces en el local del instituto y la oficialización se precipitó hacia el año 67. Surgió entonces allí una dirección que vino desde Montevideo, nuestro primer director pleno y de instituto oficial, que fue el profesor Andrés Vázquez Romero, historiador, docente en los institutos normales de Montevideo, vehemente defensor de la educación pública, con una relación muy dinámica con la sociedad de San Ramón en aquel momento, en muchos aspectos, y de un dinamismo a veces hasta alarmante, ¿verdad? El hecho es que Andrés Vázquez Romero, nuestro primer director, fue quien entonces en el 67, en una inauguración famosa, hablamos del 8 de octubre, hace la inauguración de los cursos oficiales, con la presencia de una pléyade de estudiosos y autores referidos a la educación que visitaron San Ramón, y este ámbito, quizá en el mismo que estoy hablando virtualmente en este momento, ¿verdad? La amplitud del salón de actos abierta en mirada hacia la Secretaría, ¿verdad? Presenció aquel acto inaugural. El tiempo transcurre con éxito, afirmamos y maduramos allí los puntos, Charito Franco, Azucena Justillo, nombres también del ámbito administrativo y de servicio que hacían la vida del instituto tanto como nosotros, ¿verdad? Se precipitaron los acontecimientos luego a partir de que el instituto ameritó que se concursara por su dirección, formalmente, ¿verdad? El concurso de méritos y oposición que ganó el maestro José María Fernández, primer director efectivo que tuvo el Instituto de Formación Docente, venía desde Montevideo, con una amplia actividad y prestigio como docente, en todo sentido, allí para este director titular, con el cual ingresamos en la vorágine de los años finales de la década de los 60. Estoy hablando del 68, 69, 70, años críticos, desde el punto de vista de la vida social, política, económica del país, y ello llevó entonces a aquel primer gran desgarramiento que tuvo nuestra casa de estudios, que vivimos con angustia, con temor y temblor, para usar la fórmula adecuada, no todos con el mismo espíritu comprensivo y de diálogo,
que me llevó a que el director del instituto, ¿verdad?, a propósito de un conflicto sobre la colocación oportuna o no de una bandera nacional en el frente del instituto, que fue considerado el motivo por el cual fue detenido físicamente, ¿verdad?, y llevado a la unidad militar que en San Ramón había en ese momento. Eso también es el instituto. Se podrá decir en los 70 años recordar tal cosa, es parte de la vida del instituto en toda su integridad, en toda su conmoción de aquel momento, ¿verdad?, en que la autenticidad de cada uno en el lugar de su trabajo se puso a prueba. Pero, el hecho fue que el instituto navegó arduamente en medio de aquella tormenta, con autenticidad y firmeza, pero no quiero dejar la sombra de los años anteriores, en que el instituto fue madurando su propuesta educativa cada vez con más firmeza. Sin embargo, allí hubo una afirmación de los valores fundamentales del Instituto de Formación Docente Juan Pedro Tapié de San Ramón, a pesar de aquella tormenta impresionante de tantos años que pudo distraer a muchos, hacer marear a otros, desviar a otros, y sin embargo el instituto navegó con aquel conjunto de egresados, cuya mayor parte hoy todavía estará valorando todo aquello que vivió, en experiencias que, como ustedes comprenderán, son desde todo punto de vista inolvidables. Con la presencia de Milton Martorell y Julio Arredondo, los últimos dos directores que acompañé en aquel momento, en que el instituto tuvo un verdadero despliegue de experiencias, y en el momento final brillante en que desplegó sus mejores energías con estos dos directores que fueron mis últimos dos directores en San Ramón, ¿verdad?, con los cuales participamos, por ejemplo, en las ATD, en las asambleas técnico-docentes de formación docente, en encuentros de primerísima línea para los destinos de la educación de formación docente, de estos atisbos de lo que hoy es una revolución que conmueve tecnológicamente, pedagógicamente. Hoy suena muy distinta la palabra pedagogía y arte de enseñar que en aquellos momentos. Jean-Paul Sartre, en su crítica de la razón dialéctica, dijo en un pasaje especial que yo soy lo que logro hacer con lo que han hecho de mí. Somos lo que logramos hacer con lo que han hecho de nosotros. ¿Quién ha hecho algo de nosotros? Ahí estuvimos señeramente en las orillas de Santa Lucía, en el norte de Canelones, abriendo camino, y qué importante sería que la comunidad educativa, en la ciudad educativa de San Ramón, tuviera energía para ver qué estamos haciendo con nosotros en el momento, a partir de la conciencia de lo que han hecho de nosotros y de lo que las energías de la llamada tecnología o sociedad de la ciencia va apuntando hacia nosotros, porque la educación es uno de los elementos, el que más queremos, el más cercano, de penetración y profundización de esta hazaña de la libertad que es la humanización hoy. Salud al Instituto de Formación Docente de San Ramón por muchos años y la mejor gloria de su gente en todo sentido y de sus progresos futuros. Las dos intervenciones siguientes se realizarán en vivo, así que abrimos el espacio a través del chat para que puedan intervenir escribiendo preguntas o comentarios. Desde el IFEDE de Minas participa de la mesa el profesor Luis Pacheco, magíster en Educación, licenciado en Historia, egresado de URUDAL, profesor de Historia, egresado de IPA. Profesor de Historia en secundaria desde 1985 y en formación docente desde 1995. Ha integrado comisiones de programas, de ATD, participado en congresos de la especialidad, ha ocupado cargos de profesor, adscripto y director,
Cuenta con varias publicaciones, entre las cuales se encuentra Historia de la formación docente. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, el saludo con motivo del aniversario. Realmente un gusto ver que están bien compañeros conocidos como el profesor Guido y el profesor Martorell. Los saludamos con motivo de esos 70 años tan bien logrados y agradezco la participación y la distinción que significa, porque aparte de haber dedicado los años de trabajo a formación docente, mis familiares están dispersos entre Santa Rosa, San Ramón y Charamis. Hay un vínculo personal con la localidad. Y escuchando a los testigos, he llegado a la conclusión de que somos hermanos mellizos con el Instituto de Minas, en el cual, en el año 49, la directora Violeta Nini Silva, desde la escuela número 8, convoca a APAIN, Asociación de Padres y Amigos del Instituto Normal, y después de un largo proceso, el 15 de marzo de 1962, es oficializado. Cuando me piden una visión histórica de la formación docente, tengo una primera pregunta. ¿Cuánto tiempo nos lleva tomar una decisión? Ese tipo de decisiones cuyo alcance trasciende las generaciones. Porque en el caso de formación docente, puedo hacer una historia institucional con fotos, con documentos, resoluciones, pero hay una historia que es local, y Bralitz lo señalaba, que el instituto es una referencia que tiene una carga afectiva importante en el estudiante que va a ingresar, en ese cambio tan radical que se produce de primero a cuarto, y en el egresado, que se siente orgulloso de donde egresó, de los profesores y de la comunidad educativa toda que dedicamos nuestro tiempo y los llegamos a conocer en forma personal. Y quienes fueron nuestros alumnos después son nuestros amigos o son nuestros compañeros. Esa historia local que a veces la perdemos de vista en la macrohistoria bestseller que nos ofrece Montevideo y no permite a la capital ver el interior. Esa historia social. ¿Quiénes son los estudiantes que optan por formación docente? ¿Quiénes son los profesores de formación docente? ¿Cuál es el rol del maestro en nuestra sociedad? Con mis alumnos de primero les decía, ustedes van a egresar en el 2024, pero sus alumnos van a trabajar en el sistema por lo menos hasta el 2054. Y sus alumnos del 2054 van a ser los ciudadanos del siglo XXII. Entonces, necesariamente tenemos que tener una visión de futuro. Tempranamente, en aquella formación de fines del siglo XIX de maestros en 3 grados, que llevó a la creación de los internatos de señoritas y de varones entre 1882 y 1891, ya estaba el esbozo
de la función que debía cumplir la educación pública en un país que se estaba modernizando, que estaba ingresando en el mundo moderno. Las becas para los alumnos del interior, el régimen de estudios libres, y ahí ya tenemos planteada la polémica de si tengo que llevarme los estudiantes a Montevideo para formarlos o de manera inteligente, con las herramientas que presenta el presente y el futuro cercano, descentralizarme al interior, pero sin uniformizarlo, como decía Bralich, con lo cual estoy plenamente de acuerdo. ¿Cómo conciliamos lo diverso con el tronco común que todos debemos tener, con esa matriz de valores que compartimos? Y ahí hay que reconocer en esa historia de la formación departamental de maestros, ese trípode que fueron el maestro adscriptor, el director de escuela de práctica y el inspector departamental. Tempranamente, en 1912, tenemos los institutos normales de campaña. Ya se reconocía que había que formar maestros en la campaña. 6 institutos que debían ser rotativos, y es el primer esbozo de descentralización. Acá en Minas, concretamente, duró solo una generación. Quedó silenciado el micrófono. ¿Lo pueden activar? Ahora sí. Decía que en 1912 ya tenemos un esbozo de descentralización en los institutos normales de campaña, que debían ser rotativos. En el periodo del 24 al 39, donde ya tengo planes normalizados, estructurados, se va a debatir el tema de si el ciclo cultural de 4 años de los institutos normales se revalidaba o no con los liceos, porque coexistía esa rivalidad entre el instituto normal y la universidad, porque los liceos eran universitarios. La otra polémica temprana que encontramos es si el plan profesional debía tener 2 años o debía tener 3. Pero ya estaban los esbozos de lo que eran las especializaciones, de maestros de segundo grado, de especial, de jardines de infantes. Entonces, la pregunta a veces de un estudiante de primer año de magisterio es, ¿sabe cuánto implica o la versatilidad que tiene la formación de un maestro? Es realmente rico eso. Y examinarlo y que ellos se vean como profesionales, sobre todo el alumno de primero, que no sabe muy bien qué hace en un instituto de formación docente. Vamos a tener del 49 al 61 ese proceso de descentralización que va a avanzar y se va a consolidar. En la década del 70 tendremos ese otro diálogo que es la inclusión de profesorado, ese diálogo todavía no demasiado bien procesado, una trama contradictoria, rica pero contradictoria entre primaria y secundaria, tal cual lo esboza Julio Castro. Ese debate que no nos hemos dado, si debe haber una formación única, si debe haber un tronco común, cuáles deben ser las diversificaciones que podemos llevar adelante, o si debe haber un instituto magisterial superior, que también es una historia que merece investigarse y merece contarse. Del 72 al 85, y hoy todavía se mantiene una fuerte centralización con lo que primero fue CONAE, después es ahora ANEP, pero ¿qué nos espera con la UNED? Nos espera más o menos centralización. Porque una cosa es hablar de la autonomía del órgano o del ente autónomo UNED,
Y otra cosa es hablar de la descentralización de los centros educativos, la autonomía de las comunidades educativas, inclusive la autonomía para elegir sus currículos o diseñar sus proyectos de formación. Pasamos por la creación de las ATD, que son el órgano deliberativo, y debemos ser un órgano deliberativo. Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuánto tiempo nos lleva tomar decisiones? Si tomo los planes de formación docente, tuve un plan en 1924, un plan en 1939, el plan 55, el plan 77, el plan 86, el plan 92, las reformulaciones del 2000, 2005, 2008. Pregunto, ¿el maestro es el resultado de un plan de estudios? ¿O es algo más íntimo, más personal y de compromiso y liderazgo con la comunidad? Si el maestro no es líder en sus alumnos, ¿cómo los guía? Por último, ¿quiénes deciden en nuestro país o cómo se toman las decisiones? Aparte del tiempo, ¿cómo se toman las decisiones? Y cerrando este proceso, somos una historia diferente de la UDELAR y eso creo que es lo más importante que debemos cuidar. No somos la UDELAR y no podemos clonar a la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque tenemos algo que es bien importante, que es la identidad local de la que hablaba Bralich, la identidad de que somos docentes, de que recibimos en el nivel inicial besos con gusto a café con leche, que compartimos las dudas de un adolescente de ciclo básico, o tenemos que sentarnos con un adolescente de bachillerato, con un alumno de formación docente, aconsejarlo y asesorarlo como si fuera lo que debe ser, un colega. Quienes hemos tenido alumnos de práctica en profesorado, debemos darle a nuestro practicante el lugar de profesor frente a los alumnos. Y por último, lo más valioso de todo, somos la única red de formación terciaria que cubre todo el país. Somos una red y tenemos un compromiso. San Ramón, feliz aniversario, estamos con ustedes. Gracias por la participación, hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerrando esta instancia académica, le damos la palabra a la profesora Alma Alcaide Marote, que nos acompaña en vivo en estudios. Bueno, Alma, maestra y profesora de Derecho, ambos títulos obtenidos en el Instituto de Formación Docente de San Ramón. Ejerció la docencia en secundaria y en UTU, tanto en San Ramón como en Montevideo, docente de legislación de la enseñanza en formación docente, se desempeñó como adscrita en varios institutos de formación docente, así como secretaria docente y subdirectora del IPA. Fue directora en el Instituto de Fray Bentos y en INEP. En el año 2009 vuelve a su lugar de origen, el Instituto de Formación Docente Juan Pedro Tapié, en carácter de directora efectiva hasta el año 2018. Intervino en distintos proyectos, grupos de trabajo, comisiones, integrante del grupo de trabajo que creó la formación de docentes para el interior del país en la modalidad semipresencial. Actualmente se desempeña en secretaría del consejero magíster Víctor Pisichillo del Consejo de Formación en Educación. Muchas gracias. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a la comunidad educativa del Instituto de Formación Docente Juan Pedro Tapié por pensar en mí para que fuera partícipe de esta mesa en tan importante celebración. Y coincidiendo con los compañeros que estuvieron anteriormente, uno tiene que ir
decidiendo cuando va organizándose para presentarse hoy, desde el lugar en el que uno quiere hacer este breve relato de lo que uno siente. Entonces, enmarcar 70 años de historia en tan pocos minutos me es casi imposible, así que solo compartiré con todos ustedes algunas reflexiones que surgen, por un lado, de una vocación que se mantiene intacta por la docencia y en especial por la formación de docentes. Y por otro lado, desde el corazón, porque como decía Ana, pues este centro tiene para mí un significado especial. Aquí me formé como docente, aquí comencé a trabajar y aquí finalicé mi carrera. Es en este centro docente donde yo creo que nos enseñaron a muchos la importancia de la autogestión, de la participación, la que permite que las necesidades sean marcadas por los involucrados, la que proporciona la posibilidad de autorregularse, de valorar lo realizado por uno mismo. Quizás, lo decía Pepe Perejido, mi querido profesor, también de acá desde el instituto, el ejemplo de autogestión y de participación provenía del origen mismo de este centro, que en los años 50 tuvo el privilegio de tener vecinos en la ciudad de San Ramón, especialmente mujeres, que valoraron a la educación como fuente de crecimiento personal y social, y crearon una comisión que fue realizando los pasos para conseguir, miren cuántas cosas, los estudiantes, los docentes, el edificio, todos los trámites que habría que haber realizado en aquella época para crear este centro, para luego obtener la finalización, como decía Pereguido, en el año 67 en un instituto oficial. Pero he sabido que las instituciones se crean, pero van creciendo. Y van creciendo con sus actores. El hecho de su nacimiento siempre será un orgullo para esta comunidad y para aquellos que la gestaron, o fueron sus estudiantes o docentes de aquellas primeras épocas, me imagino. A ellos en este día los recordamos y aún más, con más ímpetu les agradecemos por su trabajo constante, por lo que compartieron con ellos o por el orgullo de pertenecer también a esta institución. Así es que en 70 años de trayectoria, cada vez que un egresado pueda reconocer en cada una de las personas que estuvo cerca, desde un director a un funcionario de servicio, como decía Pacheco, a un compañero, a un profesor, a un niño o a una niña, a un adolescente que fue nuestro estudiante, a un maestro o a un profesor adscriptor, es que se irá construyendo y reafirmando algo tan valioso como una identidad, una pertenencia. Y para los que transitamos en este instituto, estos recuerdos son siempre constantes y siempre son de gratitud por lo que personalmente nos dieron, por lo que formalmente le dieron a una región, a un santoral, pero que cada día abarcó más territorio y que en los últimos años está en Ruta 6 desde Toledo hasta Valle de Ordóñez, o desde casi Canelones hasta Migues y Montes, San Jacinto, es decir, recorriendo una gran parte del departamento de Canelones y del departamento de Florida. También, a su vez, el reto que nos impulsaron, porque yo estoy convencida que las cosas surgen desde el momento en que uno empieza a vivenciarlas y a formarse. Nos retaron a asumirnos como protagonistas. Es cierto lo que decía Pacheco, que tuvimos distintas épocas en la formación y en lo que ha sido la formación de docentes. Quizás a algunos nos tocó en esa época tan dura que Perejido comentaba, pero con profesores como él,
y otros muchos colegas que hoy recordaríamos, pero no podemos nombrarlos, por suerte Pepe nombró unos cuantos, y nos permite a nosotros recordar algunos, en especial, cuando se fueron formando en esas épocas, yo creo que el protagonismo nos lo fueron inculcando cada uno, por más que los problemas que habían reales, políticos, sociales en esa época, eran distintos y la libertad quizás no era lo que uno pudiera tener al alcance de la mano. Pero sí aprendimos a ser protagonistas, en cosas tontas quizás, desde organizar un evento o un baile en el instituto, que se hicieron bailes preciosos en el instituto, hasta poder armar una de las primeras investigaciones que se hizo sobre Tapié, cuando la gente todavía no quería hablar sobre Tapié. Les hablo de que yo ya soy vieja, y entonces estamos hablando de allá de los años 70. Entonces todavía no se hablaba, había gente que quería ocultar algunas cosas por su forma de morir, o porque no estaba totalmente asumido como un benefactor para esta ciudad. Es entonces que como protagonistas de nuestro propio desarrollo profesional y personal, cabe destacar que de este centro han surgido en estos años destacados colegas, que han ocupado lugares muy relevantes en la esfera de la educación privada y pública de este país. Es, por tanto, el Instituto de Formación Docente de San Ramón un centro que siempre ha tenido dos vías paralelas. Una de ellas es una historia que lo identifica, lo constituye, lo compone, lo organiza, lo funda, lo instituye directamente. De una forma que hace dar testimonio de una comunidad, como comentaban también, que permitió declarar a San Ramón como la primera ciudad educativa del país. Pero a su vez tiene en otra vía, en esa forma paralela de conjugarse, la vía de la innovación, la creatividad, los nuevos desafíos, que año tras año, y en distintas épocas, y muchas fueron marcadas por los colegas que antecedieron, han marcado tendencias. Es un instituto donde en los últimos años se han desarrollado líneas de investigación en conjunto, profesores y estudiantes. Elemento este fundamental para el crecimiento de ambos. Han participado en congresos, en bienales, en encuentros académicos, culturales y a nivel nacional e internacional. Sus estudiantes han participado en pasantías internacionales. Los proyectos educativos que se llevan a cabo han sido reconocidos a nivel nacional. Sus docentes son cada día más calificados y por tanto las tradiciones se mantienen, pero con el espíritu del cambio constante, con docentes y estudiantes que promueven una participación creadora y responsable. Hablaba María Dolores de la posibilidad de las investigaciones. Lo decía como docente de los últimos años y como directora anterior. La investigación y el análisis de las prácticas ha sido un objetivo que redunda en beneficio de los estudiantes. Permite mejorar permanentemente las propias prácticas, nuestras propias prácticas de enseñanza, y poseer conocimientos más certeros para crear la realidad en la que se interviene. Esto ha sido característica también de este instituto. En su presente y en su pasado se encuentran entonces sus grandes beneficios, ya que el compromiso de pertenecer a una institución con historia es un gran amarre, una gran ancla, diríamos, que permite el sostén de una comunidad educativa comprometida, que busca constantemente las soluciones. No se queda solamente en la queja, busca, rebusca, encuentra,
trata continuamente de encontrar una forma de solucionar los temas, conociendo a los actores sociales que allí intervienen, las capacidades que cada uno posee, y por tanto permiten y facilitan, motorizan los propósitos de cada uno de ellos. Hoy en día sabemos que el futuro de la educación es indudablemente una construcción colectiva. Decía Pacheco también hace un momento, algo que tenemos que ver es la historia de la formación docente en diferencia con la UDELAR, en diferencia con la Universidad de la República. ¿Por qué? Porque tenemos historia, porque tenemos una tradición, porque tenemos un camino hecho y realizado en todas las partes del país. Entonces, estos 70 años de este instituto, 60 de otro, es decir, significan una formación docente arraigada en las comunidades, significan profesionalización en los formadores de formadores, y significan fundamentalmente estudiantes que quieren continuar este camino. Esos que de alguna forma ingresan y para mí son nuevos, porque por ejemplo veo caras que no conocía, porque hace poco que me fui, pero lógicamente aparecen nuevas caras, pero sí aquellos estudiantes que uno sabe que están continuando con ese desafío que comentaba el historiador y que hizo muy bien en su desarrollo de una línea histórica en la cual no son los planes los que lo forman, no son los planes los que determinan qué tipo de docente vamos a tener, sino son las grandes concepciones que tienen las instituciones y los formadores de esas instituciones. Sabemos entonces que es indudable que una construcción colectiva es la que nos va a marcar el futuro. No se realiza en forma lineal, también lo sabemos. Cada día lo comprobamos más, sino con muchas miradas, con historia, con renovación, con pasado, pero con evolución, con transformación que converge generalmente y solo en un solo objetivo, que es el bien de la comunidad. Comunidad que en el caso de San Ramón lleva no solamente a la comunidad, y siempre decimos lo mismo, no es el Instituto de Formación Docente de San Ramón, por más que así lo identificamos, es el Instituto de Formación Docente de una gran región. Hace un tiempo, en un acto de este instituto, le dábamos valor a la palabra, como algo más que una herramienta de comunicación. Sosteníamos que es la materia con la que se construyen los pensamientos, con la que se transmiten ideas y sentimientos. Y les pedíamos a los egresados de ese momento que resignificaran algunas de ellas en el contexto de la nueva vida profesional que iban a enfrentar. Creo también hoy que estas pueden servirme para celebrar estos 70 años de una institución que le dio, por lo que decíamos que a uno puede hablar desde el corazón, el primer sentido a ellas. Este instituto es el que marcó para mí el primer sentido de estas palabras. Y estas pueden ser muy variadas, pero algunas son sueños, éxitos, lealtad, justicia, solidaridad, niños, adolescentes, aprendizaje, enseñanza, compromiso, oportunidad, creatividad, imaginación, sabiduría, dignidad, pasión, tecnología, valores, familia. Y tantas otras que cada uno agregó y agregará para hacer de su vida profesional un compromiso ético con cada uno de ustedes y con toda la sociedad, con un objetivo que tenemos, creo que todos los que hemos pasado por esta institución, que es dignificar el Instituto de Formación Docente Juan Pedro Tapia de San Ramón.
Muchas gracias, Alma. Gracias a todos. Y abrimos, compartimos con quienes nos acompañan los comentarios o preguntas si hay en el chat. Agradecemos en primer lugar los saludos que nos llegaron. Y la primera pregunta que nos llega es para el profesor Luis Pacheco del IF de Minas. La pregunta dice así: ¿qué es para usted ser líder pedagógico? El liderazgo está en la base de la personalidad. El asunto es cómo nos formamos. Y tenemos que ser sensibles con lo que tenemos alrededor. Es decir, sensible significa ver al otro y acompañarlo y a veces hacer la pregunta que abre el diálogo. Y en ese diálogo tenemos que estar abiertos porque puede ser la cosa más vaga, más nimia, más banal, o puede ser realmente el hilo que nos lleva a desenrollar una madeja de problemas que está subyacente en un estudiante que está pidiendo ayuda. A veces simplemente es sentarnos a conversar con un estudiante sobre una tutoría de su trabajo para análisis pedagógico de la práctica. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, docente, con alumnos de ciclo básico, con alumnos de bachillerato o con alumnos de formación docente o practicantes, yo tengo que resolver y no tengo tiempo o tengo que responder o tengo que estar abierto a recibir la pregunta y a dar una respuesta y a abrir un diálogo e incentivar la lectura y de que hay varias miradas sobre lo mismo. Y se enriquecen mucho cuando se traen documentos, sobre todo en historia de la educación, y la reflexión más cálida de un estudiante fue: profe, entonces, ¿la historia es cierta? Eso te resume todo. No sé si está respondida a tu pregunta. Muchas gracias por sus aportes muy claros, profesor. A tus órdenes. Muy bien. La siguiente pregunta es para la profesora Alma Alcaire. Desde su experiencia, ¿cuánto cree que ha influido la conformación y desarrollo del Instituto de Formación Docente en la localidad de San Ramón? Es una excelentísima pregunta, porque por muchos años no se caracterizó el Instituto de Formación Docente por tener estudiantes de San Ramón. Por muchos años fueron la gente que venía de otras localidades las que enriquecía la cantidad de estudiantes de San Ramón. Te diría que en los últimos años esto se puede haber recuperado un poco, pero hablo de los últimos. Al principio, en la década del 70, quizás hubo algunos, 80, y después como que hubo un detenimiento allí. Sí, quiere decir que estuvo presente en todo, porque el Instituto de Formación Docente de San Ramón siempre trabajó en conjunto con otros. Entonces, de alguna forma, por más que no fueran los estudiantes de San Ramón los que vinieran a estudiar en el instituto, sí el Instituto de Formación Docente marcó camino para poder juntar a muchas instituciones educativas y formar muchísimos proyectos en común. Se han visto en los últimos años muchos de ellos, pero siempre ha tenido como esa característica. Así que podemos decir que marca a San Ramón el tener también un instituto, como decía Pacheco, terciario, es el nivel superior que tiene San Ramón. Por eso siempre uno dice, de acá tienen que salir los grandes temas de discusión y de acá tienen que salir los caminos o la ayuda para poder construir caminos nuevos. Muchas gracias, profesora, por sus aportes.